Empezamos la jornada con una visión panorámica de nuestra presidenta, haciéndonos sobrevolar por unos cuantos números que nos hicieron pensar, por algunas preguntas abiertas que también invitaron a reflexionar, y hemos ido caminando por diferentes acciones estratégicas que se han implementado a lo largo de este último año. Cerramos con una mesa redonda que, como la modero, puedo decir que es la más interesante de todas las de la jornada, que creo que es un broche de oro para lo que ha sido estas jornadas de directores, y que va de proyectos, de planes, de estrategia científica que se quieren y que se van a implementar dentro del CSIC. Y es importante la mesa de hoy por varios motivos, pero por dos fundamentales. Por un lado, porque tiene un doble objetivo esta mesa. Por un lado, tiene el objetivo de compartir con vosotros, en un estado todavía no muy maduro, en algunos de los casos, qué proyectos estratégicos nos parecen importantes poner en marcha. Entonces, tiene ese lado de compartir. Y tiene que tener ese lado, digamos, por vuestra parte, de espíritu crítico y comprensivo de ese punto de valoración. Y lo hemos dicho en algunas de las mesas, quizás lo más importante, aparte de presentar los programas y el estado en el que están, es la respuesta y retroalimentar un poco los planes con las impresiones y con ese primer vistazo que vosotros vais a recibir ahora. Porque son proyectos que no están cerrados, son proyectos en construcción, como nos van a enseñar ahora, y tenemos que aterrizarlos en algunos de los detalles. Y para eso es muy importante, y yo creo que va a ser casi tan importante como la explicación que nos van a dar, tener de vuestro lado algo de input que puede llegar hoy, en este momento espontáneo de preguntas, o puede llegar en algún momento sostenido en el tiempo. Los proyectos de estrategia científica están anclados claramente en la estructura de BICIT, que es quien está liderando de manera colegiada estas iniciativas, pero tienen también un corte muy transversal en todo lo que tiene que ver con la institución. Tiene que ver con la parte internacional, tiene que ver con la parte institucional y cómo implicarnos, y tiene que ver también con la parte de llegar a la sociedad, ¿no? Yo no quiero enrollarme mucho más, porque creo que lo importante es todo lo que os van a contar ahora. Vamos a dividir este ratito compartido en dos partes. Una primera en las que aquí los conferenciantes van a tener ocasión de, no más de 10 minutos si pueden, dar unas pinceladas de cómo están esbozando estos planes estratégicos, y luego una segunda parte en la que sí que vamos a intentar aterrizar en cuestiones transversales y comunes a cualquier desarrollo de un plan, para ver cómo se pueden ir implementando, para ver el alcance que queremos que tengan estos planes y para también ajustar entre todos expectativas y seguimiento de los mismos. Me acompañan hoy y están aquí conmigo en la mesa, y empiezo por aquí, por la derecha, coordinadora y responsable del Plan de Biomedicina, Isabel Varela, vocal, entre otros gorros, pero hoy como vocal asesora de presidencia del CSIC. Carles Sierra, director del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial, y que está coordinando el plan de inteligencia artificial. Tengo aquí a mi izquierda a Yassine Jordana, que es, como me han corregido un poco, voy a leerlo, el presidente del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, y que está aportando una visión estupenda acerca de lo que puede ser implementar el plan en ciencias sociales. Y contamos también con Verónica Fernández, investigadora del ITEFI, que está coordinando, es una de las coordinadoras del plan de tecnologías cuánticas. El por qué estos 4 planes son motivos diferentes los que nos han llevado a traerlos a la mesa. A mí me gustaría abrir este momento de compartir por cada uno de ellos cómo están estos planes, haciendo algunas reflexiones acerca del contexto y de la visión. Y me gustaría, pues, un poco que pudiéramos concluir el por qué el CSIC necesita, con todas las iniciativas que tenemos, con todas las estructuras fluidas o no que tenemos, por qué necesita un plan específico para cada uno de estos temas. Y qué es lo que nos motiva. Y, en el fondo, el por qué pueden estos distintos planes, desde estos distintos planes, si podemos abordar o no, de una manera integral, los diferentes desafíos científicos y retos concretos
que se enmarcan dentro de cada uno de ellos. Con este punto de partida voy a dar la palabra en primer lugar a Isabel. Después irás tú, Verónica, contándonos más que nada porque es el orden en el que están cargadas las presentaciones. Seguirá Carles y cerrarás tú, Yassin, para comentar cómo estamos con el plan de ciencias sociales. Así que, sin más, Isabel, cuando quieras. Me voy a poner de pie. ¿Tenéis el pasatrans? Y la presentación. Aquí está. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que habéis sobrevivido a la maratón. Creo que ha sido muy interesante y creo que mi concepción incluso del plan Biomed y de muchas otras cosas ha cambiado en estos 2 días. Y os quiero compartir el trabajo que empezamos a hacer este año a iniciativa de la presidencia, de la presidenta, para entender de alguna manera mejor cómo estaba la biomedicina en el CSIC. Hemos seguido una estrategia que os voy a resumir en 2 palabras. Primero se hizo un mapeo para intentar, a partir de algunos indicadores que nos parecían más interesantes y de una serie de encuestas y de entrevistas con muchísima gente dentro y fuera de la subárea de biología fundamental y biomedicina, se hizo una especie como de diagnóstico de mapeo interno. Y después esto nos dijo un poco quiénes y dónde y en qué se estaba más o menos trabajando y cuál era el nivel de éxito. Una segunda fase fue saber cómo nos veían desde fuera, incluso si nos ven desde fuera, si estábamos llegando realmente a los sectores a los que uno asume que tiene que llegar cualquier investigador en biomedicina. Esto fue una segunda fase que fue un poco ver el marco externo, ¿no? Tanto nacional como internacional. Bueno, dentro de las limitaciones de tiempo, porque tuvimos este primer informe en junio, el segundo en julio, y sumando, digamos, toda esta información, todo esto lo hicimos trabajando con una consultora. Y todas estas fases, a su vez, luego se compartieron, primero, por supuesto, con el comité de dirección y con BICIT, pero luego creo que también se han compartido con el resto de las personas que tenían que hacer un plan un poco para que fuera un referente, si lo querían usar. Entonces, a raíz de esto, pues se genera un informe de diagnóstico que ha tenido dos etapas. Aquí. El primer informe interno ya puso de relevancia algunos datos. Decir que estando la biomedicina junto con el área de biología fundamental en una misma subárea, tampoco se tienen datos desagregados exactamente de biomedicina, con lo cual, bueno, todos los datos un poco conjuntos hay que tomarlos con cierta, bueno, pues tienes lo que llamamos ruido biológico, ¿no? Entonces, destacaros algunas cosas quizás que nos han llamado más la atención porque bueno, nos hicieron un report con 64 diapositivas y claro, para hoy no da. Entonces, una de las cosas que más llama la atención, uno de los parámetros que miramos fueron las patentes. Hay una clara correlación entre los centros que consiguen la excelencia Severo Ochoa y aquellos que patentan más, o sea, que están más volcados en la transferencia, que encaja también muy bien con lo que acabamos de oír por parte de Jordi Molas sobre el impacto que tiene esta voluntad de transferencia en el contexto social. Bueno, pues no solamente en el contexto social y económico, sino también en el científico, en el caso de nuestra subárea. Pero esto se puede ampliar al área vida en su conjunto. Quizás una de las cosas más sorprendentes, aunque bueno, yo era algo que intuía a partir de la conexión de nanomedicina o de otras iniciativas, es la magnitud del número de proyectos de biomedicina que se hacen en el área de materia. En el área de materia no solamente hay un gran número, estos son el número de proyectos por área, esta es materia, bueno, comparada contra todas las que no son biología fundamental y biomedicina, ¿no?
Pero como veis, es espectacular el número de proyectos, pero también es espectacular que son los que más patentan. En todos los casos, esto nos dice que las patentes son sobre todo en tratamiento, y esto también nos empieza a hablar de que estamos un poco alejados del diagnóstico, que por una parte es más fácil de patentar, pero por otra también necesitas una mayor interacción con los clínicos para saber las necesidades. Entonces, bueno, aquí ya se empezaban a apuntar algunas cosas. Otras cosas, bueno, entre otros datos, destacar que la subárea, en realidad, atrae de media unos 8 millones de euros de proyectos europeos internacionales de distintas convocatorias, ¿no? Entonces, quiero decir, es un área exitosa en cuanto a la cantidad de fondos que atrae, incluso corrigiendo por su dimensión, que es grande dentro del CSIC, pero lo que refleja esto es la importancia de la transferencia, que es un área excelente, a pesar de que una mayoría importante de los científicos del área, cuando les preguntas que dónde nos coloca, no nos coloca en una biomedicina excelente. Y desde luego lo que te viene a indicar, porque también, como veis, hay proyectos, no muchos, pero hay proyectos en sociedad, es un área muy transversal. Aunque de nuevo los investigadores preguntados sobre si pensaban que la biomedicina debería ser una nueva área transversal, mayoritariamente contestaron que no. Bueno, otra cosa que se tuvo desde luego muy en cuenta era todo el esfuerzo que ya se venía haciendo por parte de toda la institución en estructurar, porque el área de la biomedicina, bueno, como creo que todo en el CSIC crece orgánicamente y de una manera muy vital, muy heterogénea, y muchas veces no sabemos qué hay, dónde está, y no ha habido quizás una estrategia conjunta. Esto en respuesta un poco a la pregunta de Ana, que por qué hacen falta planes. Hacen falta planes y hacía falta esa unidad de planificación institucional para crecer de una manera más ordenada y respondiendo más a los retos sociales. Entonces, respecto a lo que ya se había venido haciendo, se identifican tanto por parte de los investigadores como por parte de las estructuras o de los institutos que se han creado una colección de temas que están insuficientemente tratados. No es que el resto esté súper bien tratado, pero es que aquí no había habido todavía ninguna actividad. Y esto ya también, bueno, pues nos empieza a orientar sobre en qué dirección movernos. Ups, que me he ido muy rápida. Bueno, pero en realidad da igual. Con toda esta información, ya pasando un poco a la parte del DAFO y del CAME, lo que se genera, por abreviar, es un mapa estratégico. Esto se generó por parte de la consultora, pero luego se ha ido refinando tanto por parte de los que participamos en la preparación del informe como por una serie de comentarios que se han realizado en el comité de dirección y luego por parte de cada una de las vicepresidencias, porque estos planes no pueden ser un plan, un report, algo que cuelgas, sino que tiene que ser una cosa viva, organizada, pero viva, en el sentido de crecer en las direcciones que pensamos entre todos que deberíamos crecer. Entonces, con toda esta información se genera un DAFO, se generó un análisis CAME y se generó un mapa estratégico que se organiza en ejes. Como veis, estos ejes tienen una forma un poco piramidal y los ejes estratégicos fundamentales están en la base y son 5. Se refieren a cómo nos estamos organizando, básicamente. Y qué es crítico para nuestro futuro a juicio, digamos, de todo este conjunto de entrevistas, opiniones y datos que se han estado valorando. Entonces, en este sentido, voy a destacar del 5 al 1, de derecha a izquierda. En primer lugar, como se ha visto que era muy importante la excelencia, pues la idea era pavimentar el camino hacia la acreditación de más institutos y centros. La realidad es que esto fue una de las consecuencias del report, pero era algo que ya estábamos haciendo y esto es el plan MAX del que hemos estado hablando hoy. Con lo cual esto era algo que ya, bueno, está ahí en marcha.
Otro aspecto, fomentar las sinergias entre la VATC y las empresas. Esto también era algo que ya desde la nueva Vicepresidencia de Innovación y Transferencia, desde la BIT, esto era algo que ya se había visto, que teníamos que ir de la mano del sector empresarial, y es todo el programa que os presentó ayer Ana de Converge, etcétera, etcétera. Pero también aquí, bueno, pues junto con la Fundación General del CSIC, por supuesto, pero aquí también es algo que estamos trabajando con iniciativas adicionales a las que ya estaban en marcha. Un tercer punto es el hecho de que tenemos mucho éxito en los proyectos europeos, pero no demasiado en aquellos proyectos europeos que nacen de la Dirección General de Salud, de la DG Sante, y no demasiado más en el pilar 1, que es una ciencia quizás más fundamental, y mucho menos en el pilar 2 y en otros programas europeos que están más cercanos de nuevo un poco a la transferencia. Es excelente los datos que tenemos en el programa IRC, etcétera, etcétera, pero realmente hay una parte y muy importante del presupuesto europeo al que no estamos llegando porque necesitamos trabajar en generar herramientas para llegar. Y esto es una de las cosas, digamos, que esperamos desarrollar con el plan de biomedicina. Si ya nos metemos en el eje 2 y en el eje 1, esto lo que pone de manifiesto es que tenemos poca información hacia el interior. De hecho, generar datos con la información que disponemos ahora en el CSIC es infernal, y esto yo creo que hay una opinión 100% en esa dirección, y es por eso que precisamente el trabajo de la SGAI y esta renovación tecnológica es clave. O sea, es que yo os doy un gran aplauso a todos los centros y a todos los investigadores y a todas las investigadoras, porque ahora me he dado cuenta del mérito que tenemos por sacar las cosas adelante a este nivel, a veces con esta base. Y por supuesto un gran aplauso también al resto del personal técnico y particularmente la organización central, que para mí realmente pues era en fin, algo que estaba ahí y que no siempre me favorecía las cosas, pero creo que ahora también me quito el sombrero hacia todo el trabajo que hacen, porque nos falta muchísima comunicación interna y nos faltan muchísimos recursos internos, y mientras se genera esta gran transformación que necesitamos, tecnológica y digital, lo que vamos a intentar es ir poniendo piezas, que algunas ya están puestas, como los libros blancos, seguir poniendo piezas para cuando llegue el momento estar más preparados, ¿no?, para aquello. Y hay otro eje que es el de generar nuevas estructuras colaborativas. Realmente el crecimiento se ha organizado y se ha estructurado mejor gracias a todas estas estructuras fluidas que nos han permitido conocer a colegas de otras áreas. Esto, además, teniendo en cuenta la multidisciplinaridad de la biomedicina, se hace todavía más necesario, y lo que estamos es diseñando iniciativas que puedan venir de alguna manera a complementar lo que ya se viene hecho o a lo que ya está previsto hacer desde BICIT, y que puedan sumar en esta dirección. Y por último, bueno, esto ya os lo he contado, cada uno de estos ejes, y solo os voy a hablar de la parte de organización, espero a futuro seguir hablando hacia la parte de arriba de la pirámide, que acaba en el gran éxito del CSIC en la biomedicina, pero de momento, bueno, me voy a conformar con hablaros de la base. En la base ya os he hablado del Plan Max, ya os he hablado de los programas de Converge, ya os he hablado que esto es algo que tenemos que trabajar más firmemente con la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, y estamos en estos dos ejes trabajando. Por una parte, colecciones, catálogos, defender un poco más lo que es nuestro patrimonio genético y biológico, que se ha venido conservando en iniciativas un poco individualizadas, ¿no? Y conservándolo, ¿qué es la salud? La salud hoy en día no es solamente la salud humana. Estamos en un concepto en que la salud humana y la salud animal tienen unos límites cada vez más débiles y más frágiles, y en ambas impacta de una manera tremenda el medio ambiente.
y por lo tanto estamos aquí hablando un poco de un concepto mucho más global, One Health, y de intentar que todo lo que preservemos y todo lo que cataloguemos tenga aplicación para toda la institución, no solamente para el área de biomedicina. Y sobre las estructuras colaborativas, un poco diseñando cómo podemos ayudar a algunos sectores de estos que se habían quedado un poco pues ahí abandonados, ¿no? Cómo podemos empezar a ayudar a organizarse para que luego se puedan enganchar a otras iniciativas que ya están en marcha por parte de BICIT y algunas actividades complementarias a ellas. Y entonces, en este sentido, ya hemos puesto en marcha 3 acciones en el 2003. Son 3 ejercicios, bueno, en el estilo de esta presidencia. Vamos a empezar por 3 ejercicios piloto, un poco con temas muy concretos para ver cómo evolucionan, qué necesitaríamos, cómo podemos complementarlo, cómo podemos mejorarlo, cómo evaluarlos. Y estos 3 ejercicios piloto son para el eje 1, que si os acordáis es el de los catálogos. Hay 2 objetivos. Uno es preservar los recursos genéticos y biológicos del CSIC, y se va a hacer un piloto de un catálogo, caracterización y repositorio de fagos. Y con esta visión Fago One Health que os comentaba. Un segundo objetivo dentro de ese eje 1 era dotarnos de una visibilidad tanto interna como externa, y ya que hay muchas iniciativas digamos, de redes científicas, intentar dar el paso de ver si podemos rentabilizar mejor los servicios que tenemos, encontrando un espacio que pueda ser de utilidad no solamente para la biomedicina, sino para el contexto del CSIC por la transversalidad de la biomedicina, pero también que tengan una relevancia social y que vengamos a rellenar, bueno, pues a intentar llenar un espacio que está ahí. Y esto es una red de servicios para la investigación preclínica no regulatoria, intentando tener algunas acreditaciones GLP. Esto es una red de servicios técnicos que de nuevo lo hemos llamado One Health. La idea en este sentido es ocupar un espacio en el que investigadores del CSIC con una experiencia muy multidisciplinar son capaces de realizar ensayos y de realizar estudios que están entre lo que es el screening de moléculas, que es donde tenemos, en estas nuevas moléculas, es donde tenemos más patentes, y justo antes de la fase regulatoria, pero teniendo en mente la regulación, de tal manera que si alguno de estos proyectos tiene posibilidades de llegar a entrar en una fase ya regulatoria, pues llegue en unas mejores condiciones. Y esto ha sido concretamente una acción que le ha interesado mucho a ASEBio, de la mano de Ana. El tercero, ya con esto acabo, sería en el eje 2, un objetivo 2, es un piloto de red para ayudar a estructurar el trabajo en las enfermedades minoritarias. Hay muchísima gente trabajando en cosas relacionadas y no tenemos realmente ninguna estructura interna. Entonces esto va a ser un proyecto más corto que se llama RARE Biomed. Es un proyecto más corto con la idea de que el sector se organice y pueda acudir a otros temas. Y por último, como nos dijeron el primer día, ¿qué es lo más importante para que algo salga bien? Pues el equipo. Entonces, bueno, he tenido el lujo de colaborar con la BICIT, en la persona del coordinador del área de vida, que es Jordi, con Ana, con Inés Galindo, que ya la habéis conocido, porque esto también tiene mucho que ver con el plan de emergencias, por ejemplo, ¿no? Estar ahí preparados, saber qué tenemos para responder a una emergencia, y luego tiene mucha relación con otras instituciones, aunque no lo haya mencionado. Internacional, pues sí lo he mencionado, y sería Guillermo San Juan. Elena Corera, porque esto, claro, tiene mucho que ver con la perspectiva de futuro, cómo queremos crecer, y luego yo, todo ello a iniciativas de la presidenta y con el apoyo de Génesis. Ya con esto me callo. Muchas gracias, Isabel.
Quizás este se ha extendido un pelín más por el grado de desarrollo que se ha llegado en todo lo que es el diagnóstico y también la puesta en marcha de algunas iniciativas. Vamos a intentar dar ese trazo gordo en los siguientes planes para que se hagan una idea global del punto en el que estáis. Gracias, Verónica. Vale. Sí, bueno, yo no tengo tanto detalle en mi presentación, he querido ir un poquito más, pues un resumen más ejecutivo, digamos, de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues la plataforma Quantum Technologies la coordinamos Juanjo García Ripoll y yo. Y bueno, voy a presentar los resultados un poco de todo el equipo de la plataforma y de la coordinación. Entonces, bueno, nuestra plataforma está formada por 29 grupos de investigación por toda España, que los veis ahí en el mapa. Y toca los 4 pilares del Quantum Flagship, que fue lanzado en el año 2018. Y nuestros investigadores pues, realizan investigación muy puntera en esos 4 pilares. Ahora mismo la tenemos estructurada en una parte también de Quantum Enabling Technologies que es transversal a los 4 pilares, la parte teórica también. Y todo se sustenta pues, sobre el pilar de la coordinación, comunicación, programas de training y transferencia de tecnología. Bueno, ahora mismo estamos haciendo lo que es la estrategia, ¿no? Propiamente dicha, que estuvimos desde julio en conversaciones para hacer primero una evaluación de las capacidades del estado de las tecnologías cuánticas, el contexto nacional e internacional y la posición que tiene nuestra plataforma en él, ¿no? Esto está ya prácticamente terminado por un evaluador externo. Por otro lado, hemos actualizado nuestras líneas, los objetivos principales y nuestras capacidades, hemos hecho un ejercicio este verano con todos los miembros de nuestra plataforma para actualizar, porque llevamos ya unos años, llevamos desde 2019, y bueno, pues hay que actualizar todo lo que los equipos que se van, las alianzas que se van generando y se van rompiendo. Y también hemos diseñado un análisis DAFO, hemos hecho un análisis crítico DAFO, pues con las lecciones aprendidas, ¿no? de estos años entre los grupos de esta plataforma. Y luego hemos sometido este análisis crítico al escrutinio de un panel de expertos que estamos en proceso de ver si nos pueden aprobar el proyecto, el PIE, para poder lanzar esa parte que necesitamos hacer a través de expertos internacionales. Bueno, solamente unas pinceladas de los resultados que tenemos en este estudio, en este análisis que hemos hecho. Voy a señalar sobre todo el impacto industrial, que es bastante fuerte teniendo en cuenta que es un campo en el que de entrada había gente con un perfil quizá más teórico, pero hemos tenido resultados bastante buenos, ya que ha aumentado muchísimo el número de socios industriales. Empezamos al principio con socios en el campo más de manufactura e integración, con empresas como Alter Technology en el sector aeroespacial, VLC Photonics en fotónica integrada, y que están interesados en Quantum Cryptography y fabricación de componentes. El pilar de fabricación es muy importante, ya que genera todos los componentes que necesitan el resto de pilares, o bueno, gran parte de ellos. Como digo, es un pilar más transversal. Luego también hemos tenido un aumento en el número de empresas dedicadas en el sector financiero, defensa y seguridad, como empresas con bancos como BBVA, Santander, que no está mencionado ahí, aunque Santander está más en la parte de Quantum Communication, GMV, etcétera, y que están interesados sobre todo en la parte de algoritmos cuánticos, que esto es uno de los pilares que están metidos dentro de lo que es la simulación cuántica. Empresas en el sector, operadores de telefonía y de canales por satélite, como puede ser Telefónica e Hispasat. En el sector aeroespacial también ha habido un aumento considerable por parte de interesados sobre todo en la parte de Quantum Communication. Estamos en varios proyectos aeroespaciales con ellos. Y bueno, pues por parte de empresas como Keysight, que desarrollan una electrónica que es transversal también a todos los pilares, también están colaborando con nosotros. Y también como un resultado que estamos orgullosos es que en este tiempo que existe la plataforma se han generado 4 spin-offs
en el sector de Enabling Technologies, G2Zero, en el sector de sensado para aplicaciones médicas, que es Nanological, algoritmos de inspiración cuántica para aplicaciones industriales, que es InspirationQ, y en el sector de criptografía cuántica de comunicación segura, que es QDynamics. Bueno, señalar también, creemos que el impacto social a través de nuestros másters, en los que uno lo hemos diseñado y ha sido ya aprobado por la NECA y se va a impartir este año por primera vez, se impartió el año pasado como máster propio. La colaboración también en otro máster de la Carlos III. Bueno, el primero es con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el segundo es una colaboración con la Carlos III. El segundo es más un perfil más ingenieril, digamos. El primero es un perfil más de Quantum Information, más digamos, orientado a perfiles un poco más teóricos. Y bueno, también señalar nuestras labores de colaboración y diseminación, en concreto pues la conferencia Quantum Matter, que la hemos lanzado a nivel internacional, que es la más grande, digamos, de tecnologías cuánticas. No hemos mencionado ahí, pero organizamos también un evento Quantum Information Spain. Bueno, esa la llevamos varios años, pero bueno, una en concreto que fue hace un par de años con paneles de colaboraciones industriales y con presencia de nuestra secretaria de Innovación en ese momento, que fue Teresa Riesgo, y bueno, pues luego también nuestras colaboraciones en medios, etcétera, también señalar. Y ya nada más, esta es mi parte. Pues muchas gracias, Verónica, por ponernos en contexto y luego poder aterrizar en cómo poner en marcha iniciativas, y continúa Carles también ahora con el plan de inteligencia artificial. Buenas tardes. Bueno, hace 10 días más o menos se cumplió un año de que se liberara ChatGPT. Digo liberara porque fue como una especie de liberación de la bestia, ¿no? Aquello apareció y parecía que los infiernos se abrían y que todos íbamos a morir al cabo de 4 días, ¿no? Ha pasado un año y ha parecido una eternidad. El teléfono sonaba constantemente, eran periodistas de los sitios recónditos del planeta, ¿no?, que preguntaban qué es lo que iba a pasar. Y yo solo le tenía más miedo al teléfono cuando aparecía Chema. Porque cuando aparecía Chema, entonces aquello decía que Dios. Y siempre, pues justo antes del verano, un viernes por la noche, ¿no?, aquello para animar. Bueno, total, que antes del verano dijo, ¿por qué no montamos una estrategia en inteligencia artificial? La cosa parece muy relevante, ¿no?, para la institución, ¿no? Y bueno, nos pusimos a trabajar y la verdad es que si consigo que esto funcione. Vale. Sí. Bueno, un poco de historia, de contexto, iré rápido, ¿eh? Si no tú me gritas y yo te grito. No te bueno, venimos de... no sé dónde hay que apuntar. Abajo. Oye, de verdad que ¿cómo lo has hecho? Ahora ha pasado. Bueno, esto viene ya de hace tiempo. El año 2018 empezamos las primeras discusiones a nivel del CSIC. De hecho, hicimos varias reuniones en las que nos juntamos más de 70 investigadores para definir lo que sería el libro blanco sobre la inteligencia artificial en el CSIC. Un gran esfuerzo editorial de mucha gente en la que se definieron 8 líneas que eran importantes en el CSIC, en los que había una cierta masa crítica y en las que pues, se quería trabajar, ¿no? Esto acabó publicándose como libro blanco y después, madre mía, ahora se ha ido esto al... Bueno, lo dejo así. No sé lo que necesito, otro cerebro, no sé. A ver, la conexión AI Hub vino a continuación, empezó el año 2021, acabará a finales del 2024 y ha servido para movilizar a muchísimos investigadores con interés en inteligencia artificial. Más de 400, 92 grupos, 45 centros, muchos de los que vosotros dirigís, tenéis algún investigador que está relacionado con esta conexión, ¿no? Hemos conseguido ya 4 millones de euros en proyectos colaborativos entre diferentes centros del CSIC y hemos trabajado en temas, los temas en los que hemos estado trabajando estos últimos años, temas de IA fundamental, ética, robótica, fotónica, muchísimos temas. Yo creo que los temas de bioinformática, los temas de quantum, aplicado también a inteligencia artificial, son áreas, por no decirlo, en ciencias sociales, ¿no? Por lo tanto, es un tema que ha motivado mucho a los investigadores. Hemos
conseguido muchas becas, hemos ofrecido becas de introducción a la inteligencia artificial, hemos hecho días de la industria, participamos como CSIC en las redes importantes europeas de la inteligencia artificial, ¿no? Como ELIS, como Taylor, AI4EU, o sea, hemos sido activos a nivel internacional y hemos sido activos también en temas de educación, en particular en la ayuda a la creación de un grado de inteligencia artificial en la Universidad Autónoma. Yo esto es una de las cosas de las que estoy muy orgulloso, que es que conseguimos un COFAN para el CSIC con 17 postdocs, y la peculiaridad de estos postdocs es que van a estar un año en 2 centros diferentes del CSIC. Es un intento de que la inteligencia artificial ayude a la integración del trabajo que hacen diferentes investigadores en diferentes centros. Y aquí se trabaja en temas desde fotónica a temas de ética, a temas de biología, a temas de farmacología, en muchos centros, ¿no? Hemos movilizado con esto 3,2 millones de euros para trabajar conjuntamente. Bien. La estrategia de inteligencia artificial en la que llevamos trabajando ya una temporada, digo una propuesta under construction. Cuando yo le dije a Dalí, hazme un icono de under construction al estilo de Salvador Dalí, me generó esta cosa, que bueno, parece aquellos relojes que se fundían de Dalí, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco por dónde vamos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Voy acelerando. Bueno, primero hemos analizado las estrategias de inteligencia artificial que existen. Debe haber como 5 o 6 millones de ellas. O sea, los países han hecho estrategias, las regiones han hecho estrategias, las organizaciones han hecho estrategias, las ciudades han hecho estrategias. Todo el mundo tiene una estrategia de inteligencia artificial. O sea, si el CSIC no la llega a tener, lo tenemos fatal, porque quedaremos como tal, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho? Analizar estos países que veis aquí, estas corporaciones. Estamos haciendo un análisis DAFO, igual que se ha comentado, de la inteligencia artificial en el CSIC. Partimos ya de un conocimiento previo, que es el que nos había dado la conexión. Estamos viendo qué áreas de investigación fundamental tenemos activas en el CSIC y cuáles son las áreas de aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores, en diferentes líneas de investigación de otros centros, ¿no? Estamos haciendo un análisis contrastivo, podríamos decir, del CSIC, cómo se sitúa respecto de organismos similares al CSIC, y estamos viendo cuáles son los challenges, los retos que nos planteamos en el CSIC a nivel de investigación fundamental, pero también a nivel de aplicaciones, ¿no? Aquí tenéis unas líneas: el aprendizaje automático, la inteligencia artificial social, los modelos cognitivos que han vuelto a ponerse de moda, la robótica inteligente o los aspectos éticos. Y finalmente una propuesta de estrategia de la que tenemos unos esbozos actualmente. El análisis con los centros que os comento aquí un poco, el CNRS, que ha sido una pieza clave de la estrategia francesa en inteligencia artificial, el CNR, que también lo ha sido, el Max Planck. En Alemania la cosa es más complicada, pero el Max Planck también tiene un papel importante, así como el CNRS y el CNR han sido catalizadores de recursos a nivel nacional. El Max Planck se ha centrado en la creación de un centro de investigación, podríamos decir, muy bien dotado, que facilite el trabajo al resto de instituciones de la Max Planck Society. O el Alan Turing, que se creó de manera expresa, primero para Data Analytics y después también para Inteligencia Artificial, que también gestiona los recursos en Inteligencia Artificial en el Reino Unido. Aquí una comparativa. Entonces, aquí, bueno, está más detallado, obviamente, en lo que llevamos escrito. Por cierto, tenemos ya 130 páginas, me siento avergonzado de verlo impreso después de lo de esta mañana, o sea que no me lo tengáis muy en cuenta. Prometo no hacerlo más. Pero digo, lo enseñaré y esta mañana digo, voy a quedar fatal. Bueno, la implicación del CNR, del CNRS, del Max Planck y del Alan Turing en la coordinación de la estrategia nacional es muy importante. Y esto, desgraciadamente, el CSIC no lo ha sido, por razones, digamos, de cómo ha funcionado la estrategia de IA española, ¿no? Hemos tenido la conexión en inteligencia artificial, que ha sido una iniciativa muy interesante, pero así como los otros centros son los principales actores en la estrategia de inteligencia artificial, el CSIC no lo ha sido. Por lo tanto, esta conexión es muy fuerte o fuerte en los demás y yo considero que en nuestro caso es relativamente débil. Esto ocurre también a nivel del budget que están manejando estas instituciones. El CNR está gestionando 122 millones hasta el 2027, el CNRS 73 millones, no solo el CNRS, con otros organismos franceses, el Max Planck 20 millones anuales y el Alan Turing 61 millones en 2023. O sea, hay unas financiaciones
que comparadas con lo que hemos hecho hasta ahora, pues son muy superiores, ¿no? Las actividades, pues obviamente la focalización en diferentes áreas, algunas más teóricas, como es el caso del Max Planck, otras con aplicaciones a áreas concretas. En el caso de Italia se destacan 10, en el caso del Alan Turing se destacan 3 áreas. Hay un poco una variedad, ¿no? Pero sí que hay una focalización en algunas áreas concretas por parte de los diferentes organismos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de atracción de talento, pues 150 contratos. Voy mirándote, Ana, para que me digas, cállate. Yo de ya. momento un minutillo. Vale. Entonces, fijaos aquí, por ejemplo, el CNRS con el AI Rising Talents, dotando de 1 millón de euros a un investigador para que monte un equipo, ¿no? Durante un tiempo. O en el caso de el Alan Turing, 1000 estudiantes de doctorado en inteligencia artificial van a ser creados durante un periodo de 5 años, ¿no? Hay una apuesta muy fuerte en la creación de nuevos investigadores. Ya digo que no tengo mucho tiempo para ir al detalle de esto, pero hay unas ideas que nos gustaría contrastar con ideas que se nos han ocurrido y que a los que hemos estado gestando esta estrategia nos parecen importantes, ¿no? Yo pienso que sería muy interesante para poder atraer talento senior crear algún package en el que incluyamos, aparte del contrato de esta persona senior, la posibilidad de tener pre-docs y post-docs asociados de manera que se pueda crear un equipo relativamente interesante. Aunque el sueldo no sea competitivo con otros países, el package que podamos hacer sí que les resulte competitivo. Yo creo que esto sería una idea interesante. El CNRS, por ejemplo, tiene 27 de las 40 cátedras francesas en inteligencia artificial. Aquí, desgraciadamente, el CSIC no pudo ni participar, ¿no?, en las cátedras de inteligencia artificial que se crearon. Otra que podíamos llamar el CSIC, que sirviera para que personal que no sea tan senior tuviera unos programas tipo Ramón y Cajal durante 5 años que les permitiera venir a hacer un pre-doc o hacer un post-doc, dependiendo de cada caso, ¿no? Esto a nivel de atracción de talento. A nivel de infraestructura hay un tema que es la infraestructura hardware. Hay organismos como el CNRS que tienen ellos un centro de supercomputación y que están utilizando para esta estrategia. No es nuestro caso. Aquí tenemos algunos clústeres y algunos sistemas hardware que se comparten con el resto de institutos y la idea pues sería ayudar a mejorar esta infraestructura y creemos que también la firma de acuerdos con centros de supercomputación para que se puedan utilizar por parte de todos. Ya me está diciendo. A nivel de estructura de software yo pienso que es muy importante porque hay institutos que no tienen esta capacidad, dar un servicio por parte del CSIC a los centros que necesiten asesoramiento, adaptación de librerías, que fuera un servicio que se pudiera proporcionar al conjunto de CSIC a partir, seguramente, de los centros que tienen más conocimiento en el tema, que pudieran verse reforzados a nivel técnico para hacer este tipo de... Y apostamos por una visión descentralizada y coordinada de estos institutos. A nivel de organización, transformar el AI Hub, que acabará a finales del 2024, para convertirlo en una herramienta que permita a nivel transversal la coordinación en la institución, con el tema del training, ¿no?, para el conjunto del organismo, workshops temáticos y facilitar la movilidad del personal para que pueda formarse. Y finalmente, igual que en otras ciudades, pues a lo mejor plantear centros de inteligencia artificial multiciudad. El DFKI, que es el organismo más importante de investigación en Alemania, empezó en una ciudad, en Saarbrücken, y ahora son 8 ciudades, con más de 1000 investigadores en el país. Por tanto, esto podría ser también otra opción que podríamos explorar. Lo que, digamos, exploremos o no va a depender del interrogante que pongamos en el CSIC, un poco a nivel de financiación, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a poder hacer para que estas acciones se lleven a cabo. Este es el comité ejecutivo que hemos estado gestando y, bueno, tocando las narices, podríamos decir, al resto de investigadores para crear este borrador. Es un borrador. Y yo lo que diría, bueno, que estamos abiertos, evidentemente, a comentarios por parte mío y de Lisette, que es la coordinadora ejecutiva del AI Hub, a cualquier cosa, críticas, comentarios, sugerencias que podáis tener. Y lo dejo aquí. Muchas gracias, Carles. Y de verdad que gracias, porque en sí mismo cada plan podría tener una mesa. El hecho de concretar y de tal es un ejercicio grande el que habéis hecho. Cerramos con la intervención de Yassine Jordana. Hemos abierto
con un plan que intenta reforzar una de las áreas. Hemos pasado por el apoyo, cómo puede el CSIC responder rápido a la evolución de tecnologías disruptivas, y cerramos con Yassine con su visión y diagnóstico del Plan de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve también por cuestión de tiempo y porque en este caso el trabajo que yo estoy haciendo está aún en unos momentos relativamente iniciales. Este verano, antes de empezar el verano, me encargaron desde la presidencia del CSIC pues, realizar un informe, un estudio sobre la situación de la investigación en ciencias sociales en el CSIC y también pues, las posibilidades o ver cómo era su peso en el entorno español, internacional y también algunos elementos de perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues he estado trabajando desde entonces en esta línea. Aún está terminando la primera versión del informe, por tanto lo que voy a comentar pues son algunos elementos que creo que son importantes de destacar y algunos datos. Y en ese sentido pues es aún un trabajo que espero que en los próximos, rápidamente, pero en las próximas semanas o meses pues se pueda culminar con ya propuestas concretas, ideas, etcétera, que en este momento aún estoy trabajando, estamos discutiendo, ¿no? Bien, decir que básicamente este análisis pues, se ha basado con entrevistas con directores de los centros, con visitas a los centros de ciencias sociales, son cinco centros del CSIC, y también con análisis de documentación diversa, también con análisis y recopilación de datos bibliométricos, estadísticas diversas que dispone el propio CSIC y en ese sentido pues, bueno, empiezan a salir algunos resultados interesantes, ¿no? Pero como digo, aún no está terminado. El objetivo de este informe, de este trabajo, era básicamente pues, hacer este análisis de la situación de las ciencias sociales y también observar estos posibles desarrollos o en qué medida las ciencias sociales en el CSIC podían encajar en algunos objetivos relevantes, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Pero antes de comentar algunos de estos elementos, sí que quería introducir una breve reflexión sobre por qué son importantes las ciencias sociales y por qué lo son más en estos momentos, actualmente, ¿no? Obviamente, es claro, las ciencias sociales pues, examinan las sociedades humanas, sus dinámicas políticas, económicas, son fundamentales también para el bienestar de las sociedades y para el bienestar planetario en su conjunto, no solo para los humanos, ¿no? Hay múltiples aproximaciones, hay pluralismo teórico, es algo muy, digamos, diverso en cuanto a disciplinas y aproximaciones, pero sí hay una característica que yo creo que se puede destacar en las últimas décadas o incluso en los últimos años, que ha explosionado en las ciencias sociales de una manera muy destacada y que afecta a todas las disciplinas con mayor o menor intensidad, es la aparición de formas, mecanismos, instrumentos para el análisis de datos, de recursos, tanto a nivel computacional como a nivel de obtención de datos, que nos permiten aproximarnos actualmente a problemas, a cuestiones que hasta hace poco tiempo solo podíamos aproximarnos o discutirlos más desde una perspectiva fundamentalmente teórica o interpretativa, ¿no? Esta cuestión yo creo que ha revolucionado las ciencias sociales en los últimos años y empieza a poderse observar, ¿no? Existen hoy en día técnicas cuantitativas muy sofisticadas, incluyendo la incorporación de la inteligencia artificial. Hay muchas técnicas para analizar problemas concretos, formas de discutir mecanismos causales. Hay también programario en R impresionante de bibliotecas para infinidad de problemas, de métodos de análisis específicos para ciencias sociales. Todo esto es algo que se ha desarrollado básicamente en los últimos 10 o 20 años, ¿no? Y combinado con esto, y también vinculado a la expansión de la digitalización
y de la expansión de nuestra sociedad intensamente basada en información, encontramos hoy en día bases de datos masivas en ámbitos nuevos, a veces donde hace unas pocas décadas apenas sabíamos nada. Desde la explotación de redes sociales, de información basada en redes sociales, hasta la explotación de los registros de las administraciones públicas con fines de investigación, pasando por análisis, por ejemplo, de datos basados en telefonía móvil, tarjetas de crédito, por no hablar, obviamente, de todo el mundo de las encuestas, de los análisis de opinión, que hoy en día también se utilizan mecanismos mucho más sofisticados, ¿no? Todo eso yo creo que es un elemento importante que hay que tener en cuenta, esta transformación, digamos, no sin desestimar, obviamente, la parte de análisis más teórico, conceptual, pero esta expansión hacia la capacidad de análisis empírico, de análisis de datos, yo creo que está marcando un antes y un después en el mundo de las ciencias sociales. También es importante señalar que en el caso de las ciencias sociales tenemos, como ocurre también en otros ámbitos científicos, las fronteras clásicas entre las disciplinas, entre economía, política, sociología y otras, ya no son hoy en día tan claras o tan separadas como podían serlo hace unas décadas, ¿no? Como ocurre también en el mundo de las ciencias naturales u otros ámbitos. Existen muchas hibridaciones, existen muchos espacios donde se encuentran las fronteras de distintas disciplinas, interaccionan, dialogan, y muchas veces es en estos espacios de frontera, en estas interrelaciones, donde se producen algunas de las contribuciones más relevantes, de los descubrimientos, de las aportaciones que consiguen dar avances significativos en el conocimiento de nuestras sociedades, ¿no? Estas zonas híbridas son, yo creo, realmente importantes y se han consolidado y desenvolupado y están continuamente en evolución. De hecho, yo creo que es importante también entender que hoy en día percibimos, existen también zonas híbridas, no solo dentro de las ciencias sociales o en conexión con las humanidades, sino también en otros ámbitos vinculados con las ciencias biomédicas, con la ingeniería. Existen, por ejemplo, hoy en día pues, relaciones entre regulación y inteligencia artificial, o entre comportamiento y neurotecnologías. Están emergiendo una serie de zonas de investigación, de áreas, espacios de investigación de carácter híbrido que son muy relevantes y muy interesantes, ¿no? Yo creo que esto es algo importante a tener en cuenta y en esta reflexión o introducir pues, sobre el papel de las ciencias sociales en el CSIC, teniendo en cuenta el CSIC la gran diversidad de ámbitos científicos que implica. Esto que ven aquí es, ya entrando en los centros, en la actividad de ciencias sociales más específica del CSIC, es una nube de palabras que no es basada en bibliometría, sino tomamos las biografías científicas de los alrededor de 90, 100 investigadores permanentes que en el conjunto de los 5 centros de el CSIC en Ciencias Sociales se encuentran activos, y identificamos los 3 palabras clave que representaban su investigación. Y esto es el resultado que pueden ver en esta nube de palabras, ¿no? Las más centrales y más grandes es porque hay más investigadores que entre sus diversas áreas de investigación está una de las que aquí, de los conceptos que aquí están reflejados. De hecho, los investigadores permanentes o estables de los 5 centros del CSIC representan solo el 2% de los investigadores de todo el CSIC, o sea, es un colectivo actualmente realmente muy pequeño. Tiene mucha diversidad en sus temas de investigación, como pueden ver aquí, pero también cabe destacar que en adición a los investigadores de los 5 centros del CSIC, el CSIC también tiene mucha actividad, mucha investigación en ciencias sociales en otros centros externos a estos 5, en centros de humanidades que están en ámbitos frontera con las ciencias sociales, o en otros centros medio ambiente o otros aspectos donde hay. De hecho, si uno mira la producción bibliográfica de los investigadores del CSIC en los últimos años,
puede ver que aproximadamente la mitad de la producción en ciencias sociales, o digamos en revistas que tienen como una de sus áreas las ciencias sociales, pues la mitad aproximadamente se produce en áreas o en centros o investigadores de centros distintos a los 5 centros mencionados. Aquí ven un pequeño gráfico donde se muestra el número de citas medio de las publicaciones entre los investigadores del CSIC en los centros y en los que también las publicaciones del CSIC en ciencias sociales fuera de los 5 centros. Y se compara con la media de las publicaciones en ciencias sociales en España, y donde claramente aparece que el impacto de los investigadores del CSIC, de sus publicaciones, es superior y crece en el tiempo respecto a la media española. También, aunque no tengo los datos, porque quería hacer una presentación breve, señalar que cuando comparamos los centros del CSIC con centros del CRNS o de la Max Planck Gesellschaft en áreas similares, y me refiero a los centros de ciencias sociales, el nivel de productividad, de impacto también en términos bibliométricos es bastante similar. O sea, encontramos que hay obviamente controlando por el volumen, el número de investigadores, pero hay unos niveles de calidad de impacto de publicaciones en revistas de primer cuartil relativamente similar. O sea, no encontramos una diferencia muy importante, ¿no? Y también en este análisis general de los centros de ciencias sociales también se observa que tienen una capacidad de captación de recursos importante, sobre todo en programas nacionales, y que hay potencial para aumentar la captación de recursos en programas europeos, ¿no? También se encuentra una fuerte actividad de transferencia de conocimientos, de relación, de coordinación, de participación en comités, en grupos vinculados a administraciones públicas o a gobiernos de distintos niveles. Esto es muy brevemente, ¿no?, algunos elementos que destacan las características de estos centros y del papel de las ciencias sociales en el CSIC. Señalar ya, para terminar, algunas reflexiones sobre qué objetivos para las ciencias sociales en el CSIC, ¿no? Y aquí quería mostrar una serie de objetivos que plantea el informe de prospectiva España 2050 que elaboró el Gabinete de Presidencia hace 1 año y medio aproximadamente, donde señala una serie de grandes objetivos, ¿no? Y en todos ellos, desde las ciencias sociales en el CSIC, hay investigadores que trabajan, que pueden aportar elementos de investigación o a veces también más de investigación aplicada en términos de apoyo o de análisis a las políticas públicas vinculadas a estos elementos. En ese sentido, yo quería señalar que desde el análisis o los análisis que se desarrollan en el ámbito de las políticas públicas, una de las grandes posibles contribuciones es precisamente esta contribución de las políticas públicas, ¿no? En España, hace 20 años, o mejor dicho, 40 años, había muy poca investigación en políticas públicas. Actualmente hay más de 60 centros de investigación que se dedican a analizar políticas públicas en distintos ámbitos sectoriales, especializadas en educación, en políticas sociales, en políticas tecnológicas. Ha habido una explosión de análisis en lo que se refiere al estudio de cómo se hacen políticas para mejorar los distintos ámbitos de la acción pública y para introducir también un debate ilustrado basado en el conocimiento científico para mejorar los procesos que llevan a la producción de políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el CSIC también participa, hay investigadores que de una forma aislada a veces o a veces en grupos o en centros tienen un peso relevante en esto, pero que están ahora
de alguna manera participando en debates mucho más amplios existentes en España con comunidades especializadas en las distintas políticas públicas. Pero eso, mi argumento, mi punto de vista es señalar que el potencial que tiene el CSIC para participar con más fuerza en este debate general que existe en España y que ha crecido tanto en estos años sobre cómo hacemos y cómo pueden hacerse mejores políticas públicas, es un potencial muy grande. Y ya solo para terminar, también señalar que más allá de España, el papel de las ciencias sociales en los objetivos de desarrollo sostenible que impulsan las Naciones Unidas es muy relevante. La UNESCO tiene un programa especial de apoyo a las ciencias sociales para desarrollar pues, nuevas áreas de investigación o impulsar algunos ámbitos importantes y señala en particular 5 grandes áreas dentro del conjunto de los objetivos de desarrollo disponible, que en todos ellos hay elementos que se pueden abordar de ciencias sociales, pero señala en especial 5 grandes temas que tienen que ver pues, con los temas de salud, bienestar y políticas sociales, los temas de igualdad de género, los temas de desigualdad a muchos niveles entre países y dentro de los países, las implicaciones sociales o también los procesos de políticas que pueden evitar o reducir el cambio climático y finalmente los temas de desarrollo sostenible y mejora de instituciones eficaces para impulsar las mejores políticas públicas. Básicamente, estas son las ideas que quería compartir. A partir de un trabajo que hemos señalado, estamos aún en proceso de elaboración. Muchas gracias, Yacine, por el contexto, la visión y también la visión desde fuera, que también es muy importante. ¿En qué tipo de iniciativas, en qué tipo de estructuras pensáis que se deben apoyar estos planes? Y también en concreto, por el foro en el que estamos, y no solo es para Carles, sino yo creo que es algo que es muy importante que recojamos ese input. A mí, bueno, creo que a todos me gustaría saber qué papel pensáis que tienen que tener las direcciones de los institutos en la ejecución y en la implementación y en el seguimiento de los planes. Carles. Bueno, yo pienso que para tirar adelante estos planes necesitamos la implicación, el caso que me ocupa, ¿no? La implicación de la comunidad de inteligencia artificial en el CSIC. Es una comunidad potente, es una comunidad que está muy bien avenida y es una comunidad que está deseosa de colaborar. Y esto a mí, la verdad es que, en parte es porque hemos trabajado este tema. Digamos, hemos estado en las trincheras, ¿no? Trabajando el tema. Yo pienso que la implicación es fundamental. Segundo punto es buscar mecanismos que sean poco burocráticos. Todos sabemos que traer a alguien que es súper conocido en un área, si utilizamos los mecanismos de ofrecer una plaza de profesor de investigación, pueden pasar 3 años, desde que uno empieza a negociar hasta que aquella persona entra por la puerta, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que buscar mecanismos más burocráticos porque como la tecnología evoluciona rápidamente, pues bueno, no podemos esperar. Y además hay países que tienen políticas muy agresivas. Alemania tiene una política actualmente en el campo de la IA súper agresiva, ofreciendo plazas muy bien dotadas, con un presupuesto detrás de él, con plazas de postdocs, de predocs, y esto hace que si queremos captar gente de talento tengamos que trabajar duro. Yo, para ser flexibles también, yo creo que los planes deberíamos plantearlos a 2 años vista, igual que hace la Unión Europea, es decir, hacemos un plan bianual, ¿no? Estos 2 próximos años, ¿en qué nos vamos a centrar? Yo pienso que hay que hacer esto, no planifiquemos a 10 años, tengamos una línea general, pero planifiquemos los próximos 2 años. ¿En qué temas trabajamos? ¿Qué iniciativas comenzamos? Y, por lo tanto, no podemos esperar 3 años a que venga la gente, digamos. Hagámoslo rápido, ¿no? A nivel de dirección, yo pienso que lo fundamental es la colaboración con los otros ICUs. Como directores tenemos que facilitar que nuestros investigadores no solo se entiendan entre ellos, sino que se entiendan con los investigadores de otros ICUs. En tecnologías supertransversales, como es la inteligencia artificial, no hay otra que colaborar diferentes institutos del CSIC. Y por lo tanto, la tarea de los directores es facilitar este trabajo. Y el segundo, diría yo como director, es animar a los investigadores a adquirir competencias en inteligencia artificial. Por poner un ejemplo, la estructura tridimensional de proteínas, que normalmente igual necesitaba 3 meses de trabajo de un investigador, se puede resolver en cuestión de segundos o minutos utilizando una herramienta como AlphaFold, utilizándola bien. Por lo tanto, la manera en que hacemos investigación
ha sido impactada por esta tecnología, por lo tanto hay que facilitar que los investigadores adquieran competencias en ella. Yo pienso que esa es la tarea de un director. Muchas gracias. Isabel, ¿cómo desplegamos el plan Biomed? Bueno, el plan Biomed es un poco diferente porque realmente es una subárea entera, ¿no? Y primero tenemos que conectarnos entre todos y a través, por supuesto, de la coordinación de área. Y yo creo que es una tarea multicéntrica, ¿no? No es tanto de grupos de investigadores dentro de institutos, sino de coordinarse entre distintos institutos. Creo que nosotros lo hemos planteado las acciones a 3 años, un poco en línea con contrato de gestión. Y desde luego lo que pasa es que con los pilotos de este año pues sí que van a necesitar una evaluación durante este año. Y yo lo veo una cosa mucho más transversal, multidisciplinar, y creo que ahí entre las 3 áreas hay que ponerse de acuerdo. Y además ahora he visto clarísimo que tenemos que colaborar con la plataforma de inteligencia artificial, que era uno de los gaps que teníamos. Mejorar mucho más la interacción con el área de ciencias sociales, porque he estado tomando notas, he visto que algunas de las palabras más repetidas eran políticas públicas, y ahí está la salud, y luego había otra palabra repetida que creo que era directamente medicina, ¿no? Sí. Sociología de la medicina. Y desde luego políticas públicas, y luego envejecimiento o la desigualdad, ¿no? Desde luego ahí hay algo que es muy transversal con la biomedicina y por supuesto la tecnología quantum, qué decir, ¿no? Para tantísimas cosas que puede facilitar en el área de la biomedicina, y que es algo que nosotros podemos aportar a la sociedad española, que no pueden las instituciones donde normalmente se hace la investigación solo en sanidad, ¿no? Porque no tienen nuestro componente multidisciplinar. Entonces, yo creo que es una tarea, yo la veo un poco más compleja y voy a necesitar a ChatGPT ahí. Y desde luego muy multicéntrica y muy transversal. Verónica, ¿cómo hacemos realidad? Bueno, lo que habéis comentado de que se necesita una estructura colaborativa, estoy totalmente de acuerdo, un ecosistema, que se genere un ecosistema colaborativo. Si bien esto a veces no es suficiente en según qué tecnologías y según qué áreas, se necesita también identificar qué recursos se necesita a nivel transversal, tecnologías habilitadoras, infraestructuras. Esto sí que requiere de algo más, ¿no? que solo el ecosistema en sí. A lo mejor el ecosistema en sí no tiene recursos suficientes para elevar el campo a donde tiene que llegar, ¿no? Luego, obviamente, tiene que estar alineados los intereses con las direcciones de los institutos, de alguna manera, ¿no? Hay que llegar a un punto de acuerdo. Y normalmente este tipo de iniciativas son para modernizar también un poco nuestros recursos, ¿no? Del CSIC. Entonces no debería de ser nunca mal visto. Pero bueno, esto hay que hablarlo y hay que coordinarlo. Y lo que has comentado de la captación de talento me parece muy, muy importante. De hecho, yo he visto que otros organismos se han movido más rápido que el CSIC, atrayendo talento de manera más rápida. O sea, hay universidades que son capaces de identificar un actor relevante en un campo y lo contratan. Son capaces de atraerlo. Nosotros esto lo tenemos más complicado. No, tenemos que modernizar también nuestra manera de captar talento, nuestro sistema de contratación, también la adquisición, ¿no? de equipamientos de gran escala. O sea, los sistemas que hay ahora mismo de licitaciones, etcétera, son muy lentos y nos hacen perder la posición. A lo mejor puedes estar liderando, pero como tienes que esperar X meses a obtener o contratar a esto, te va en tu contra totalmente. Y en un momento en el que ya los centros a nivel internacional son tan competitivos, no nos lo podemos permitir. Ahí esto es muy negativo y creo que sí se podría agilizar, ¿no? De alguna manera. Le voy para luego Sí. intentar abrir a Yasin. Tú quizás desde la implementación desde dentro, pero sí que puede ser muy valioso tu visión desde fuera en el ámbito de ciencias sociales, con el análisis, como nos has conocido, del CSIC. ¿Quiénes crees que pueden ser unos aliados claves, unos aliados estratégicos a la hora de tener éxito en el desarrollo de este plan, más desde fuera? Bueno,
Yo no conozco tal vez las estructuras del CSIC suficientemente, pero yo creo que, por lo menos desde la perspectiva de ciencias sociales, que son grupos pequeños y centros relativamente pequeños, tienen que encontrar sinergias con las universidades. No todas, pero con grupos o con centros en las universidades donde haya la posibilidad de formar masa crítica en algunas áreas donde realmente hay un potencial de tener impacto en cuanto a la investigación a nivel internacional, ¿no? y tener capacidad de tener visibilidad. Aquí hay un potencial seguramente de encontrar algunas áreas, algunos espacios donde se pueda encontrar este tipo de coordinación o encuentro con equipos en universidades. Aparte de esto, otro aliado yo creo que es la administración pública, los gobiernos. Desde las ciencias sociales se puede contribuir mucho a las capacidades de análisis, a las capacidades de formulación de políticas públicas, y en ese sentido el CSIC tiene mucho que ofrecer si sabe cómo ofrecerlo y cómo establecer la conexión, ¿no? Y yo creo que aquí hay experiencias ya dentro del CSIC y se pueden multiplicar, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Como sé que vamos regulinchi de tiempo, vamos a abrir un poco el debate hacia vosotros, hacia los directores, para nos hagáis llegar vuestras primeras impresiones, recomendaciones. Pues por ahí veo a Diego y por ahí delante también. Yo mientras llega el micrófono, estando muy de acuerdo en las iniciativas que se quieren poner en marcha, yo creo que hay que tener luego ese contexto, ¿no? de realidad también en la que nos movemos, ¿no? Yo creo que estamos trabajando en esa dirección de tener un CSIC mejor, más flexible, menos burocrático y capaz de responder en tiempo, pero yo creo que ese camino conjunto pues está llegando, ¿no? Entonces también hay que ser también ahí con ese punto de realismo. Diego, por favor. Bueno, yo únicamente para hacer un pequeño comentario. Me ha parecido muy interesante todas las presentaciones. Veo como Alicia muchas interacciones con inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con salud en general. Yo vengo de ciencias sociales, de demografía, población. No sale en la nube esa tan maravillosa que estaba ahí, pero creo que ha sido un tema central durante todo el desarrollo de muchas de las actividades que se han hecho dentro del CSIC en los últimos años. El ejemplo más claro, probablemente que no se ha mencionado mucho, es la PTI Salud Global, que es un ejemplo muy evidente de la colaboración entre biomedicina, entre otras áreas dentro del campo, con inteligencia artificial también, en el que estamos trabajando mucho con neuroenvejecimiento. Está aquí Juan Lerma, áreas en que envejecimiento desde ciencias sociales, ya lo ha marcado Jacinta en su presentación, es muy claro. Y yo veo muchas más posibilidades de interacciones entre otros institutos y grupos del CSIC, más que con la universidad. Ahí no estoy tan de acuerdo con Jacinta. Y yo creo que eso habría que explorarlo, porque tenemos un potencial muy grande para captación de recursos europeos, como se ha podido ver, por ejemplo, dentro de la PTI Salud Global. Muchas gracias. Sí, es verdad que la pregunta iba dirigida a quien nos diera esa visión desde fuera, no desde dentro. Sí, yo creo que estas iniciativas todas buscan ese CSIC global, inclusivo en toda su extensión. ¿Hay otra pregunta más por ahí? Hola, buenas tardes. Soy Julio Benavides del Instituto de Ganadería de Montaña. Agradeceros a todos las presentaciones, desde luego muy interesantes. Es un comentario también pues en la línea de lo que ha dicho mi compañero y un poco más dirigido hacia Isabel en cuanto a lo de la colaboración entre diferentes centros y grupos del CSIC en el plan, dentro de las acciones del plan que nos presentabas, concretamente en las acciones 1, yo creo que eran, o del eje 1, la FAGO y la RST One Health. Te quería preguntar si habéis interaccionado haciendo referencia a ese término de One Health, si habéis interaccionado con grupos de ganadería o grupos que trabajen en zoonosis. No, la idea desde luego es esa. Todavía no, o sea, es que se acaban de aprobar los proyectos y son para empezar a ponerse en marcha el año que viene. Entonces, estos proyectos ya tienen coordinadores. La Fagoteca se va a coordinar desde el IPLA y el ISPA en Asturias, y, por ejemplo,
Y ahí, desde luego, la idea es que haya un gestor y ponerse en contacto con todos los directores de institutos y con todos los delegados para identificar quién está trabajando en eso, en todas las áreas de salud humana a medio ambiente, incluyendo, por supuesto, salud animal, y ahí a ellos llegará un mensajito que no pongáis en spam, contestarlo. Y la idea es generar un registro y la idea es identificar bacterias, identificar los fagos y más allá la idea es secuenciar esos fagos y que cada fago tenga una marca genética definida porque eso creo que puede ayudar mucho al campo según nos han comentado los que trabajáis en eso. Entonces se va a mover desde el IPLA, que no es concretamente un centro de biomedicina. O sea, las 3 iniciativas reparten entre las 3 áreas. Vale, gracias. Mario. Mario del CNV. Primero me ha gustado mucho los planes estratégicos, pero a mí me gustaría saber también, desde el punto de vista CSIC, esa rapidez de contratación que es absolutamente fundamental en esto y en otros casos también, pero aquí parece evidente, porque yo estoy de acuerdo contigo que como aquí hagamos planes a 10 años, esto no va a ningún lado. Esto tiene que ser inmediato, porque si no, de hecho, ya estamos superados por varios caminos. Entonces, esta flexibilidad, esta capacidad de contratar rápido, esta capacidad de atracción de talento tan rápido, ¿es posible realmente en el CSIC hoy? ¿O estamos hablando de algo, en fin? Capa y habría que preguntar a la presidencia, ¿no? De alguna manera. Si uno tiene un PIE dotado, uno es capaz de contratar de forma rápida. Pues yo entiendo que se podría hacer como mecanismo de funcionamiento, generar PIEs y contratar a través de ellos. Yo no estoy diciendo la vía funcionarial pueden ser 3 años y por ahí no vamos a poder captar. Creo que hay que ser mucho más agresivos, poder ser capaces de cuando hay una persona súper talentosa, decirle, oye, mira, en 2 meses vas a poder venir. Es que ahí quería llegar yo, que probablemente la vía de contratación fuera del funcionariado es la que es realmente aplicable aquí. No sé cuál es la visión que tiene CSIC. No soy yo quien tiene que responder. Bueno, el CSIC de hoy es el mismo que el de ayer cuando nos ponían en el contexto en el que estábamos y en el que estamos, ¿no? Yo creo que el CSIC ha demostrado agilidad en momentos puntuales, ¿no? Y yo creo que esa agilidad tiene que estar, como nos decía el secretario general, dentro del paraguas en el que nos movemos. Aún así hemos sido capaces, en ciertos momentos, de buscar acortar los plazos con respecto a otras situaciones habituales, ¿no? Estos planes, es verdad, lo decía Chema, no hemos sido todavía capaces de ponerles el calificativo de sectoriales, de estratégicos, de tal. Lo que sí es, demuestra una voluntad, y no solo una voluntad, sino una realidad de caminar en una dirección, ¿no? Y está acotado en el tiempo y en algunos de los casos pues con un cierto paquete de recursos que puedan hacerlos una realidad, ¿no? Y yo creo que todos hemos aprendido a utilizar correctamente el tiempo que empleamos en las cosas, ¿no? O sea, que cuando nos ponemos en marcha es porque queremos llegar a puerto, ¿no? Y yo creo que hoy hasta aquí se puede leer en ese sentido, ¿no? Yo creo que hemos tenido suficiente. Esto ha sido CSIC en tiempo real. Como han dicho, son proyectos que están en construcción, que están siendo pues elaborados y con ese baño de realidad que nos debe acompañar siempre en todos los planes que se ponen en marcha, pero a la vez con esa ilusión y con ese entusiasmo de querer conseguir cambiar las cosas, ¿no? Y ese yo creo que es el espíritu que ha dominado en esta mesa y en el trabajo que hay detrás y en el esfuerzo que han puesto. Así que muchas gracias a todos. A ti, Ana.